Amigos de Diario de Cuatro y de todo lo que nos sigue por la cadena de RNN, Canal 27, de los canales 48 y 52, 48 de Claro y 52 de Altiz, de Vega TV y de Quisqueya TV, en toda la costa este de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Massachusetts y la Florida. Eso agradecemos muchísimo porque eso nos da una connotación internacional. Buenos días, don Mozart. Buenos días Pedro, buenos días a todos. Cuéntame, Mozart, ¿qué hay de nuevo, Pedrito? Ayer decíamos que la economía dominicana tiene que ir pensando en cómo va a reaccionar Mozart una vez pase la tormenta. No podemos, lógicamente, nadie se atreve a predecir cuáles serán los daños totales a la infraestructura productiva del país. Pero una cosa sí sabemos, tenemos muy claro, y es que la infraestructura productiva nacional ha sido conformada de tal manera que una buena parte de los alimentos básicos que consume la población dominicana están garantizados, fundamentalmente los que provienen de la agropecuaria. De lo que se habla, sin embargo, de otra cosa mucho más abarcadora, que era de si el modelo podrá en el futuro resistirse a los embates de una prueba como esta, que no podemos descartarla, y que ataca plenamente lo que son nuestras dependencias con el mercado exterior. Y por eso hay algunos que ya están planteando la necesidad de reformular el modelo económico social dominicano. Yo creo que este ejercicio, Mozart, no es una pérdida de tiempo. Es bueno hacerlo ahora, porque dentro de unos meses estará muy activo, y ya lo están haciendo algunos pensadores. Y es si el modelo ha demostrado que es virtuoso, como lo hemos señalado mucho en Diario de Cuatro, hace muchos años que veníamos advirtiendo. Un día íbamos a amanecer convencidos de que nuestro modelo no solamente había sido virtuoso, sino también una iniciativa muy propia, muy dominicana, una necesidad que enfrenta la economía que caracteriza a los países del tercer mundo. Tú sabes que nuestro modelo está sustentado en cuatro grandes motores, lo decíamos: la agropecuaria con la agroindustria, y ya no solamente es de la caña, sino también de varios productos, como de la pasta alimenticia y demás. Y la minería, con minería metálica y no metálica, que ha devenido, destacaba Osiris de León en un artículo ayer importante en el periódico El Caribe, que ya en el primer trimestre de este año, cuando más lo necesitamos, el oro y la plata han aportado 10.000 millones de pesos, Mozart, cuando precisamente se registraba una baja en los ingresos del Estado de alrededor de un 10%. O sea, el oro y la plata han venido a ser. Tenemos una manufactura, tanto para consumo interno como para exportación, las zonas francas, ahí se agrupan los dos, y ese extraordinario sector que ha sido el motor impulsor de mayor fuerza en los últimos años, que es los servicios encabezados por el turismo. No hay duda de que este modelo nos ha sido de valor extraordinario. Recordemos que en 2004 a la fecha hemos llevado nuestro Producto Interno Bruto de unos 20.000 millones a 90.000 millones de dólares, con perspectivas de incrementarlo mucho más una vez prosigamos con los desarrollos que están previstos. Acordémonos que el polo turístico del suroeste va a arrancar, ya tiene planes concretos, tiene incluso inversionistas muy interesados, y que el polo turístico de Santo Domingo, que está relacionado con todas nuestras primacías de América, está en proceso avanzado. Bueno, pero muchos dicen que dependemos demasiado del exterior. Sin embargo, cuando echamos un vistazo a ese modelo, nos damos cuenta que previsiones anteriores, tomadas por varios gobiernos, desde el reformismo al PRDismo y los gobiernos del PLD,
hicieron que levantaran una infraestructura de riego, a más de una reforma agraria bien concebida que nos aporta, la reforma agraria nos aporta el 66% del arroz que consumimos, lo aporta la reforma agraria, y muchísimos otros productos. Tenemos, por tanto, un modelo que nos garantiza que el 85% de los alimentos están aquí, están ahí. La pregunta es si cuando esto acelere, porque se considera que todavía no hemos llegado a la cúspide del efecto coronavirus, esa actividad productiva mínima de la agropecuaria, de algún sector de la manufactura que produce alimentos, que se mantiene activa, toda la ligada con el trigo y derivados, como toda la ligada con el proceso de carnes. Esas industrias están activas y mantienen suplidos todos los centros de consumo, grandes supermercados, colmados, etc. Sí se podrá mantener activa. A mí me da la impresión, Mozart, por lo que está aconteciendo, que sí, que si ellas han resistido hasta ahora y están activas, esa estructura productiva, estamos hablando del campo y de la ciudad, relacionada con la alimentación. Eso nos garantiza a nosotros la alimentación, que es lo básico, entiendo yo. Ahora el problema estamos en los ingresos de divisas por los cuales sustentar un activo mercado importador como es el nuestro. Acuérdate que nosotros dependemos en gran medida de materias primas originarias y también semiprocesadas para mantener suplido el mercado. ¿Cómo tú ves la situación, Mozart? Bueno, mira, Pedro, yo realmente no voy a y no puedo entrar en Honduras sobre la discusión sobre el modelo económico, porque imagínate, eso es para mentes bien amuebladas en ese sentido, o sea, gente muy calificada en la materia, como es tu caso y el de otros, en materia económica. Pero viendo el comportamiento que ha tenido nuestra economía en los últimos años, y tú pones un parámetro muy bueno, porque pones el parámetro a partir de lo que ha acontecido en este país desde el 2000, para llamarlo de alguna manera, desde el 2000 a la fecha, pues el modelo y sus bondades o sus defectos debe medirse a partir de la producción de riquezas, ¿verdad? Es un factor fundamental para ver si un modelo ha sido capaz de responder a los requerimientos de una nación que está en busca de su desarrollo pleno. Y en ese sentido, entonces, por lo que dicen las cifras, por lo que hemos visto, este modelo ha funcionado, porque ha funcionado en el sentido de que ha creado y ha multiplicado en forma realmente brillante la riqueza en el país, del país. Hablar de superar, de pasar de 20.000 millones a 90.000 millones de dólares en ese periodo de tiempo, yo pienso que sería poco menos que osado negar que ha sido el fruto de un bien aplicado modelo. Y bien concebido. Y bien concebido. Tú puedes tener un buen modelo y si no tienes quienes puedan ejecutar con eficiencia, con inteligencia ese modelo, pues tú vas a tener un fracaso, aún teniendo un modelo virtuoso, bien diseñado. Entonces, en ese sentido, ¿qué digo yo? Para aterrizarlo en el momento actual que vive la República Dominicana y que vive el mundo, que es este impacto que ha tenido sobre todos los modelos el coronavirus, que le ha dado a todos los modelos. Habidos y por haber, todos han sido lastimados por ese bichito que es imperceptible, que es el COVID-19. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que este modelo también pasa por esa prueba y la pasa con nota sobresaliente hasta el momento. ¿Por qué digo eso? Primero, ¿cuál es la principal preocupación que tiene ahora mismo las Naciones Unidas? La principal preocupación que tiene las Naciones Unidas es que avisora por el impacto que ha tenido esta pandemia una hambruna terrible para el mundo. Y si entonces tú vislumbras qué ha pasado con países similares al nuestro y su capacidad para poder producir los alimentos que consume su población, tú te vas a dar cuenta que el modelo nuestro ha dado fehacientes resultados. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros superamos más de un 80-85% los productos que nosotros producimos, que de lo que van a la mesa, el 85% de producción nacional.
Y todavía en medio de esta hecatombe, porque ha sido una hecatombe esto del coronavirus, tú tienes un ejemplo principal, este modelo ha mantenido estabilidad. ¿Por qué ha mantenido estabilidad? Fíjate, hoy nosotros vemos en que recoge la prensa un informe que da el Banco Central, lo dio a conocer anoche, en el sentido de que la inflación en marzo en la República Dominicana apenas alcanzó 0,57%. Pedrito, en marzo, en medio de toda esta situación terrible de parálisis, donde ha habido amagos de especulación en los precios, donde ha habido un ligero incremento en el precio del dólar, por ejemplo, y sin embargo tú tienes una inflación con esos niveles en marzo. Y si tú lo haces interanual, tú te vas a dar cuenta que apenas alcanza un 2.17% interanual, muy por debajo del 4%, 4 más o menos 1, que es la meta en materia de control de inflación. Entonces, ya tú puedes ver ahí dos elementos fundamentales, pero además, Pedro, nosotros hemos tenido la capacidad a partir de este modelo de tener un sector, por ejemplo, agropecuario, que en medio de todo esto no ha dejado de producir. ¿Pero por qué no ha dejado de producir el sector agropecuario? Primero porque existe una formidable estructura agraria en la República Dominicana, que la recogimos desde la reforma agraria del doctor Joaquín Balaguer y que se ha ido fortaleciendo con políticas públicas que se han implementado durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano en una parte, porque hay que reconocer que en una parte el Partido Revolucionario Dominicano hizo un aporte en esa dirección, pero fundamentalmente durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué hemos logrado con todo esto? Bueno, hemos logrado que tú ves todos los escaparates de los supermercados abarrotados de viandas, de carnes, de huevos, de frutales, de vegetales, de todo tipo, Pedrito. Además de lo que importamos, porque importamos, sobre todo lo que vemos es una gran producción nacional que se verifica ahora en momentos de crisis. Pero al mismo tiempo, a propósito del modelo, ¿qué tenemos? Que ese productor agrícola ha tenido la posibilidad de acceder a créditos, que es un componente importante en el marco del modelo general de la economía dominicana. Okay. ¿Qué percibimos? Fíjate cómo el Banco Central también habla que durante este periodo han circulado más de 100,000 millones de pesos. Bueno, no lo han circulado. Eso es lo que ha puesto a disposición de los sectores productivos y de la población. 57,000 millones de eso ya están en el corredor económico, Pedrito. Pero sí, de la misma manera tú tienes... Sin tener que acudir, Mozart, hay que destacar esto, importantísimo, porque has dicho algo que es importante. Sin capital, para mover la economía, que es lo vital, es la sangre. Ya no tiene esa movilidad que muestra hoy. Exacto. Con una capacidad que es otra demostración de modelo consideradas. Es otra, recursos de políticas monetarias y fiscales que estaban a la mano. Exactamente, con un factor importante que es parte del modelo. Nosotros dependemos en grado sumo también de turismo, ¿verdad? Y dependemos también de remesa. Dos sectores sumamente lastimados por la situación actual. Pero sin embargo, fue precisamente fueron esos dos estamentos los que prácticamente soportaron ese crecimiento, esa virtuosa forma de hacer riqueza, de generar riqueza en el país, vino precisamente por ahí. Y generar unos dólares que, por ejemplo, para ahora poder apelar a unas reservas monetarias que superan los 7,000, son, Pedro, 7,000 millones de... No, en el momento en que llegó la crisis, superaron los 9,000 millones de dólares. Los 9,000 millones de dólares. Y entonces de ahí hemos podido sacar 600 millones de dólares para mantener estable el mercado y mantener la fortaleza del peso, o sea, de la moneda nacional. Esos son componentes importantes, Pedro, pero además ese modelo ha permitido la creación de programas especiales para combatir el flagelo de la pobreza.
ese modelo ha sido capaz de sustentar todas esas políticas, todos esos programas sociales vigorosos, como son los comedores económicos, como es el plan social de la presidencia, la tarjeta, el programa de solidaridad. Ahora, en esta contingencia, programas como Quédate en tu casa, como el programa, por ejemplo, que el Estado tiene de dónde sacar para disponer una parte de esos recursos y colocarlo en manos de las empresas para preservar empleo. Todas esas son manifestaciones de lo virtuoso que ha sido ese modelo, Pedrito. ¿Qué me decías? Ha sido virtuoso, pero tú sabes que a medida que exponías, me llegaba a la mente la gran cantidad de plátanos, de yuca que está llegando a los mercados, porque oye, lo que ha pasado, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Sí, sí. El coronavirus, con todos sus terribles efectos, ha llegado en el momento que estaba ya cosechada la cosecha de primavera de arroz. Los almacenes están llenos. Si tú observas, los principales mercados de venta al mayoreo y también individual están repletos de viandas. Los plátanos están... Son una cosa increíble. Mira, Moza, yo compré plátanos en un supermercado de la capital. Increíble. En uno de los grandes, a 16 pesos. Plátanos que en condiciones anteriores estaban a 24 y hasta 25 pesos. Pero no solo eso, que tú encuentras ñame, que tú encuentras la yautí en su variedad, en sus diferentes variedades. Y mucha yuca. Y encuentra yuca. Mucho guineo. Entonces, hay vegetales, muchos vegetales, tomates. Bueno, hay que decir también, porque tenemos que... Pedro, y exportando banano en medio de la crisis. Sí, pero la otra cosa que tenemos que decir es que también el mercado turístico casi paralizado ha liberado una parte importante de esa demanda. Ah, sí, sí, que son parte de nuestras exportaciones, interno, porque eso es exportación. Sí, por claro. Eso la gente, todos nosotros los dominicanos, tenemos que ser un poco consecuentes con los productores agrícolas. Porque tú sabes lo que pudiera pasar, que una sobreoferta de alimentos pudiera bajar los precios a niveles que no les sean rentables. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. No debemos reclamar más que lo que podemos. Ahora bien, las provisiones, como tú dices, de arroz, de viandas, todas las viandas, de vegetales en sentido general. Y la carne, Pedro. Los frutales están, pero de pollo, abundantes. De huevos. Sí. De huevos. Esa agroindustria cárnica está mil, que por cierto no ha cerrado. La agroindustria cárnica nuestra, que es tan activa, no ha cerrado, mantiene supliendo a los supermercados y a todos los negocios. Entonces, como tú dices, y una cosa que nos favorece adicional, Moza, tú sabes que muchas veces hemos criticado la dependencia un poco extrema del mercado norteamericano. Es bueno que tú sepas que si bien nosotros somos absolutamente dependientes de la importación de trigo, de maíz y de soya, los principales suplidores son norteamericanos y están ubicados, ¿tú sabes a dónde? En la costa este, los puertos, donde embarcan para llegar hasta... ¿Y sabes qué tiempo toma eso? Entre 24 a 48 horas llegar a República Dominicana. Y esas actividades se mantienen en los Estados Unidos, porque Trump ha corrido, hay que sacarle cara a Trump, que no afrontó con la dureza que han hecho otros estados la presencia del coronavirus y mantuvo en libertad a la infraestructura productiva de su país de seguir operando. Bueno, pues gracias a eso nosotros tenemos esos suministros absolutamente seguros, y están llegando con la programación que tenían previa. Incluso dijiste hace un momento que el Banco Central a esos sectores les ha facilitado las divisas. Pero por supuesto, claro. Las importaciones a tiempo de maíz, de soya y de trigo. 3 granos de los cuales dependemos absolutamente. Es un asunto que tampoco vayamos y por eso yo siempre he dicho que no nos hagamos de la idea de la autosuficiencia. Además de que la autarquía no existe ya. Ningún estado puede vivir con lo que produce. Tiene que estar relacionado. Pero
En el caso nuestro, la globalización nos permitió identificar que podíamos desarrollar un sector avícola en base a maíz importado y a soya importada, que podíamos desarrollar un sector ligado a las pastas alimenticias, a la harina, con trigo importado, y eso ha estado operando. Y ha estado operando de una fuente muy segura, porque es la mayor productora del mundo de los 3 renglones. Trigo de buena calidad, soya de buena calidad y maíz de buena calidad. Pero fíjate, Pedro, porque yo digo que tú puedes tener un buen modelo, un modelo como lo denominamos, un modelo virtuoso, y si tú no eres capaz de modelarlo, de llevarlo, de hacerlo funcional, sí, entonces tú ese modelo a ti no te va a servir para nada. Pero fíjate lo que digo. Lo primero es el potencial mismo del país. Las condiciones de la República Dominicana son unas condiciones fabulosas. Sí. Porque sus riquezas son muy diversas. Nosotros hemos podido dar demostraciones fehacientes de que ya somos capaces de competir con el mejor, con cualquiera de los mercados en materia, por ejemplo, de producción de pollo y de huevos. Nosotros hemos demostrado, Pedrito, que hemos tenido capacidad para mejorar la producción arrocera, para poner otro ejemplo. Pero al mismo tiempo, cuando tú vas y te enfocas en la agropecuaria con lo que ha significado la incorporación de la producción en ambiente controlado, tú tienes ahí también otro filón que es de apenas hace algunos años y que sin embargo con su buena ejecución, con las facilidades, con un Estado facilitador y gente inteligente administrándolo, pues hemos podido sacarle el mayor del provecho a eso. Pero al mismo tiempo, es el país que ahora mismo tú citabas, que además de esas condiciones para la agropecuaria, como la tenemos, que está en capacidad de ir fomentando y diversificando nuestra capacidad y oferta exportadora, tú tienes el oro. El oro. ¿Cómo hemos sido capaces nosotros de mejorar primero todo el aspecto legal alrededor de la explotación de minera en la República Dominicana? Fuimos capaces de adaptarnos, de asumir compromisos internacionales con protocolos y normas que nos han permitido que hoy tengamos nosotros ahí ese alivio en esa cantidad de recursos que está aportando la Barrick Gold, por ejemplo, en un momento como este, para servirle de sustento cuando teníamos falencia en la otra gran maquinaria de hacer dinero en la República Dominicana, que es el turismo. Cuando ha faltado el turismo y las remesas, y faltan las remesas y las remesas, entonces tenemos ahí nosotros a qué apelar. Entonces estamos apelando también a eso. Fíjate, entonces esa diversidad, esa capacidad que tiene esta media isla, fabulosa, riquísima, gracias a Dios, ha sido bien regenteada. Y lo que uno percibe es que hay elementos dentro del modelo que tienen que mejorar. Por ejemplo, la capacidad para que tengamos la posibilidad de cambiar o de mejorar la formalidad en el empleo, crear más empleo mucho más sólidos, empleos que se correspondan con los niveles de demanda de mejor calidad de vida de la población. Eso sí, yo creo que ese es un salario dominicano ha estado deprimido por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y se ha ido corrigiendo. Es un atractivo para la inversión. Exacto. Eso es inconsecuente. Eso es inconsecuente. Bueno, esos son elementos dentro de toda la estructura que conforma el modelo económico de la República Dominicana. Ese es un aspecto al que debemos prestarle la mayor atención. Y eso viene entonces complementado con sistemas como el de la seguridad social, que ha sido un soporte precisamente en ese plano de servir de compensación, pero eso también precisa de la fortaleza de una economía de capacidad de generar recursos, de generar riqueza, Mozart, y de generar empleo. Entremos en una especie de conclusión sobre este asunto. Mira, yo recomendaría, todo porque nosotros tenemos muy buenos economistas que estudian esta problemática. Algunos de ellos han sido la realidad porque consideraban que nuestro modelo estaba demasiado abierto al exterior y que no iba a poderle sobrevivir a una crisis como la que tenemos.
Pero yo le pediría a todos esos y a los que han defendido al modelo también, entre ellos nosotros mismos, ser un poco más pacientes hasta Sí, esperar los resultados de esta situación. de esta situación. Porque cuando concluya, porque esto va a concluir, Mozart, Pero por supuesto que va a la concluir. pandemia va a concluir cuando Claro, claro. vamos a tener ya informes mucho más concretos acerca de cuáles de esos subsectores de la economía dominicana pudieron resistir el embate. Exactamente. ¿Cuál de ellos pudiera recibir una reforma a fondo? A fondo. Sí, claro, claro que sí. Y cuáles pueden recuperar. Mientras tanto, vamos a repetir una frase que ayer emitíamos. ¿Cuál es el objetivo? Adiós. Volver a la situación anterior. Así es. Volver al crecimiento. Así con es. Cada uno de nuestros sectores económicos en plenitud de operación. Así que es. va a tomar tiempo. Muy bien. Vamos, así es. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, entonces vamos a tocar otro tema. Otro de tema mucho interés. Volvemos. Claro. Bien, Paulita, déjanos grabar. Oye, muy bien. Mira, Mozart, para gracia de nosotros. Todo indica que el caso de Puerto Plata no ha cerrado. Es evidente que la reacción del ministro de Salud estuvo en consonancia con el efecto nacional que ha tenido el exceso del famoso peregrino y de muchos otros que se movilizaron y pusieron en peligro, yo digo que hasta la salud de toda una región. El ministro fue cauto en cuanto a decir que todos fallaron, o sea, toda la comunidad política y oficial de Puerto Plata falló, porque evidentemente no solamente un síndico recién electo facilitó un equipo que él dice que no sabía que era para ese uso, pero sí, falló él, falló también la gobernación, el representante de Interior y Policía, el representante de la Seguridad Interna, o sea, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, fallaron todos. En una situación así, lo que parece ahora conveniente es que se adopten medidas complementarias para garantizar que la población de Puerto Plata no sea afectada de la manera que lo fue San Francisco. Acuérdate que en San Francisco la pandemia asoló a esa provincia y a sus alrededores porque, porque hubo inconsecuencias de los mismos residentes ahí que circularon el virus y lo hicieron comunitario. En esta ocasión corremos ese riesgo. Las autoridades se van a mover. Las acciones para tratar de impedir que este asunto llegue a mayores se están tomando. Incluso se ha dicho que hasta el presidente de la República ha sido consultado para oír su opinión, de manera que cuando se actúe con la presencia de todo el Estado, que se sienta el efecto. Acuérdate que ayer cuando analizábamos el tema, nos preguntábamos, cuidado, si hay una rebelión contra la autoridad por parte del público. Y no es eso, es evidente que fue una manipulación de esos sentimientos que hay en toda la población dominicana. Acuérdate que nosotros somos de origen muy religioso y muy creyentes, muy respetuosos. Entonces, se aprovechó todo este marco. No vamos a señalar culpables preferidos, pero sí debe saber la comunidad de Puerto Plata que tiene que ser sometida a un nuevo orden, a un orden más estricto y que tiene que contribuir con las autoridades de salud. Todas las autoridades tienen que ver con la sanidad del país para que este asunto no se vuelva a repetir. Al señor este famoso peregrino hay que ponerlo bajo control. Fíjate tú como dos trataron de imitarlo desde la cercanía del distrito y que para bajar al Congreso a demandar un específico proyecto de ley, ya parecía que hasta imitadores tenía el señor este. Entonces, por tanto, mira, Pedro, no se pueden dormir, tienen que poner bajo control todo esto.
Yo un tanto difiero. Yo con este tipo de cosas no soy, no, trato de, bueno, no, de no excederme, pero tampoco ser muy ligerito con gente que ha cometido una acción criminal. Yo pienso que las principales autoridades de Puerto Plata, la alcaldía de Puerto Plata debe ser revisada. Y ese comportamiento de ese alcalde irresponsable tiene que tener algún tipo de amonestación. Y no solo de amonestación en el plano institucional y legal, sino de amonestación de la propia población a la que él expuso. Porque él es el presidente, Pedro, él es el jefe de la ciudad. Y él cometió una ligereza imperdonable, que eso no se puede pasar por alto. Es que él propició esa turbamulta. Él la propició. Hay elementos ahí claros, irrefutables, de que él fue un facilitador para recibir a este señor, acompañarlo y motivar a la población a que lo acompañara para sacar provecho político. Eso fue lo que hizo ese alcalde irresponsable de Puerto Plata. Eso no se puede dejar de decir. Eso no es paño con pasta. Un hombre además que es, Pedro, una persona que dio positivo al COVID. Él mismo, él padece, él padeció eso. Él es un sobreviviente. Él es un sobreviviente. Pero yo lo que digo, ¿y cómo él echa a un lado eso y comete una acción como esta? Entonces, ¿y dónde estaban las autoridades? Yo con eso, él es la autoridad, Pedro. No. Por eso el gobernador. Hay una gobernación, llamó, perdón, hay representación de oficial. Sí, está bien, pero por eso el gobernador llamó al presidente del partido, que es un puertoplateño, al señor Paliza, y lo advirtió de que el síndico, el alcalde, estaba en esas. Eso no se ha desmentido, él lo dijo el gobernador. Yo llamé a Paliza y Paliza me recibió la llamada. Y cuando le dije, Paliza actuó, Paliza llamó y se movilizó. Pero fue por el llamado que hizo el gobernador. Ahora, aún así, ¿qué he dicho yo? Lo he dicho desde antes no ayer, ni hoy. Lo dije desde que aconteció. Esto amerita de una situación que le mande una señal al país y al mundo de que eso es inaceptable, Pedrito. No podemos reducir un tema como este a un pobre infeliz, atormentado. Quién sabe, este señor que se cree un enviado del Padre. No, nosotros no podemos reducir eso a esa situación. Es que estamos ante la posibilidad de crear todo un cerco sanitario en torno a Puerto Plata. Parece que va a ser necesario, ¿eh? Pero por supuesto, un cerco a Puerto Plata, que lo merece. Severo. Y te está hablando de una gente que sus raíces son de Puerto Plata. Amo a Puerto Plata. Pero Puerto Plata tuvo un mal comportamiento que vino desde arriba, desde su autoridad municipal, hasta lo que fueron y se expusieron en la forma que se pusieron y expusieron a niños y a sus familias y al país. Porque este virus, uno de los elementos más nocivos que tiene, es su capacidad de expandirse, Pedrito. De reproducirse. De reproducirse. Entonces, eso no puede quedar ahí. Yo pienso que hay que tomar medidas patrióticas, fuertes, vigorosas, que hagan sentir que estamos en un país civilizado, donde se respetan las leyes, pero sobre todo donde se respeta la salud del pueblo. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo. Entonces, en ese mismo sentido, los relacionados, los responsables de mantener el orden, la disciplina. Sí, es que todos, policía, todo el mundo. Pero sobre todo el jefe, el alcalde. Yo quiero insistir en eso. Mira, no lo voy a dar pasar. Entonces, mira, a propósito de eso, para que no se me vaya el hilo. Sí. Hoy, precisamente, la Cámara de Diputados, Pedro, va a conocer
la petición que hizo el presidente de la República para prorrogar hasta el 25 de mayo el estado de emergencia. Una petición que se hizo muy bien sustentada sobre la base de que, si bien es cierto que hemos avanzado, fíjate como los últimos informes hablan de que el ritmo ha disminuido de contagio y de muertes, eso es muy bien, eso está perfectamente bien, pero aún así, de que es verdad que necesitamos ir flojando. Ya mira, hay muchas instituciones del Estado que comenzaron a laborar con personal reducido, con todas las de la ley, ¿verdad? Con toda lo que tiene que ver con el cuidado que deben tener, pero comenzaron. Aún así, no estamos mínimamente en condiciones de dejar atrás las condiciones de seguridad que debemos tener en el país frente a un bicho tan terrible como como COVID. Entonces yo quiero que, de la misma manera que el Senado de la República conoció y aprobó ese llamado, esa petición que hace el presidente de la República, y que encuentre el aval de una población que está viendo, que ha sentido, muchos de ellos, muchos hemos sentido que un familiar, un amigo, un pariente, un conocido ha pasado por esto, y estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo, y estamos viendo anoche mismo la Organización Mundial de la Salud dejó claramente establecido que todavía estamos lejos de que se elimine el contagio a nivel mundial, y que en ese sentido se llama la atención, sobre todo, y lo dice muy claramente el presidente, secretario general de la OMS, hace un llamado a los congresos de los países, de las naciones, para que tomen en cuenta que no es tiempo de romper con el aislamiento social, con las medidas que si hay países que las condiciones han mejorado, se pueden ir desmontando en forma paulatina y con mucho cuidado esas medidas, pero que hay que mantenerlas. Entonces yo llamo la atención de los señores congresistas que se van a reunir hoy, en esta misma mañana, la gente de la Cámara de Diputados, para que tomen en consideración a ese liderazgo político dominicano, que tomen en cuenta que esta es una situación que afecta a todo el mundo, sin distinción de ningún tipo. Fíjate cómo comenzó lesionando, Pedrito, a los ricos. Los primeros en caer víctimas del contagio fueron los ricos, que casi siempre esos virus, esas epidemias, afectan al más pobre. Pues fíjate, comenzó por los del exterior. ¿Tú entiendes? Y por los políticos, ¿cuántos políticos precisamente en por la campaña electoral no cayeron precisamente víctimas del virus? ¿Me estás entendiendo? Entonces, que tomen en cuenta eso. Importado, lo primero que tenemos que hacer, Pedro, es los que tienen más posibilidades de viajar y contactar son los ricos. Esos fueron los primeros afectados. Pero no te... Óyeme, pero lo que quiero decir... pero lo que quiero decir es... Lo que quiero decirle a ustedes, a la gente, a la población, es que, además del llamado que debemos mantener, de mantenernos en la casa y de mantener la rigurosidad de la higiene, que es un factor tan importante, de la distancia, es importantísimo. Nosotros debemos apelar a sacrificarnos, porque es un sacrificio a favor de la salud, a mantener un tiempo más de estas medidas. ¿Por qué? Para preservarnos nosotros mismos. A diferencia de la petición anterior del presidente, en esta ocasión, yo noto, no ha habido disidencia pública que conozcamos. Gracias a Dios. Que la solicitud va a pasar por la Cámara de Diputados, y que, como tú dices, el planteamiento que sirve de fondo, de motivación a esta extensión de la emergencia, está relacionado con el hecho de que es necesario seguir reforzando el cerco al coronavirus y seguir reforzando todas las medidas que se están adoptando. Y la mejor manera y garantía de ir al 5 de julio, que tenemos una fecha importante, es precisamente tratando de seguir controlando la situación. Si esto se nos va de las manos. Conviene a toda eso le conviene a todo el mundo. Entonces vamos a hacer eso. Monse, pero hoy se va a presentar una iniciativa que a mí me gustaría que tú también opines sobre ella. Mira, yo he estado pensando mucho
desde que un grupo de unos 20 diputados hicieron una rueda de prensa y presentaron una propuesta hace poco más de 2 semanas de que se disponga de un 30% de los ahorros de la seguridad social para ponerlo a disposición de los ahorristas. Eso, Andy Navarro hizo unos cálculos interesantes y dijo que eso promediaría unos 170,000 pesos por persona que lleve ahorrado todo el tiempo que tiene en vigencia la ley de seguridad social. Ese es el promedio de esos 170,000 pesos. ¿En cuánto se va, Pedrito? ¿Cuánto bueno, si meses? tú lo divides en 3 meses más, que digamos que la pandemia va a durar 3 meses más, 4 meses más, divídelo en ese lapso. Para que, pero una de las cosas que tiene eso, tú sabes que se agregaron unos 50 diputados más, ya la cosa va por 75. Y hoy van a presentar en la mañana una propuesta. Yo tengo mi cautela con eso. No sé. Bueno, hay muchas interrogantes todavía planteadas. Ahora, yo te voy a decir una cosa, aquí entre nos. ¿Qué es lo principal ahora? No es conservar la vida, Mozart. Eso es lo principal. La vida se conserva. Eso es lo principal. Provisiones por las cuales tu familia y tú mismo tengan el alimento asegurado y no vayas tú a ser objeto de una cosa mayor, una enfermedad que se produzca por debilidad, por falta de alimento a tiempo, por falta de acudir, por ejemplo, a una asistencia médica a tiempo. Para ponerte un ejemplo, a mí me parece que si tenemos en cuenta que la ley de seguridad social, la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, manda una revisión para esta época, después de 10, 15 años de operación. Vamos a esperar esa reforma y vamos a hacerlo, a reformarlo todo. Todo lo contrario, yo lo veo de otra manera, Yo lo veo de la manera de que, óyeme, es una propuesta que tiro al aire, que no es reflexionada como tú dices, que hay que tomar en cuenta una serie de factores. Bueno. Yo creo que se puede disponer del 30% en la convicción de que la reforma futura, la que viene por ahí a la ley, busque la manera de reponerlo. Mira por qué. Hasta este ¿De reponer qué? ¿De reponer qué? Espérate. Porque oye, ¿qué es lo que se está planteando? Que ese 30% va a influir en el futuro de la pensión. O sea, que le va a reducir esa misma proporción a los recursos que van a estar disponibles para los primeros pensionados, que va a ser dentro de 10 a 15 años. Pero por el sistema. Primero yo le veo mucho inmediatismo a eso, Pedro. Entonces, óyeme, ¿tú sabes cuánto es el aporte? No me gusta el inmediatismo. ¿Tú sabes cuánto es el aporte de ahorro del salario en este momento? Un 8%, de los cuales el 70% lo pone el empleador y el 30% el empleador. Y si tú llevas ese ahorro a un 12%, después que se modifique procurando reponer lo que entregaste por adelantado, y el fondo entonces adquiere la condición de más o menos previsibilidad que tiene hoy. Dentro de 4 o 5 meses se revisa la ley y se le incorpora un incremento. Tú tienes 2 beneficios. Número 1, garantizaste que el asegurado tenga la provisión de recursos, que por cierto solo lo puede usar para alimentación y asuntos básicos, porque como está prohibida por aquello del cerco y del confinamiento, tú salir a gastarlo en huelgas de todo tipo, eso solo se va a usar en alimentos y en prestación de servicios básicos. A mí me parece que el asunto debe estudiarse. Yo no sé si será mañana mismo, hoy mismo, por ejemplo, cuando la comisión, porque lo van a presentar, van a procurar que se incluya en la agenda. Yo no sé si será esta la oportunidad de discutirlo. Pero yo creo que se puede tratar el tema, que se puede analizar. Uno de los problemas que tiene es la presión que crea sobre el sistema monetario y financiero. Porque si ese dinero habría que pedírselo tanto al Ministerio de Hacienda, que tiene una buena parte de ellos en la tesorería,
como al Banco Central, que tiene una buena parte de ellos en su bóveda, que se lo devuelva, pero devolverlo significa echar atrás muchos pasos que se han dado con esos recursos, como por ejemplo, devolverle también, monetizar también buena parte de los certificados que se colocaron en el mercado en base a esos recursos. Es un poquito complicada la cosa. Parecería que sería necesario aquí una consulta con expertos, con gente que analice bien los efectos monetarios y financieros que esto tendría. Pero óyeme, Pedro, yo coloco en primer plano preservar la vida. Pedro, Garantizar la vida. oye, no, yo no quiero ser odioso con gente que está propugnando por esto, porque realmente necesita de los chelitos, como se dice en el argot popular. Pero a mí me inquieta y a veces me aterra el inmediatismo. Yo pienso que uno tiene que actuar y resolver coyunturas, eso es cierto, pero aprovechar coyuntura para otro tipo de acciones sin sopesarla muy bien, sin medir sus alcances y sus propios efectos. ¿Qué va a significar para una gente que recibe esos recursos y qué va a significar eso como un parche más a todo un sistema? Porque las AFP, eso es un sistema, Pedro, que está formulado, que tiene su mecanismo de funcionamiento y que tiene un destino. Esos recursos tienen un destino. Entonces, yo pienso que es una legislación, es un sistema con múltiples falencias que deben ser resueltas, que deben ser afrontadas. Pero yo no creo que este sea el momento para estar sacando filones. No se filones. Todo porque si a coyuntura vamos, Pedro, yo pienso, no quiero parecer odioso, pero déjenme decirle algo. La coyuntura la está manejando el Estado. La situación de premura de la población y de posibilidad y de ser impactado en sus recursos, en su alimentación, en su medicina, la está respondiendo el Estado Dominicano de muchas maneras, Pedro. Porque hasta el momento, ¿por qué nosotros no tenemos ningún tipo, que en adición a los efectos de la pandemia, no tenemos ningún tipo de movimiento social beligerante en la República Dominicana? Porque precisamente la comida está llegando a la casa, Pedro. Porque la energía está llegando a la casa, Pedro. Porque el servicio telefónico está llegando. Porque hay gente que ya no está pagando en este periodo el alquiler. Porque el que dejó de recibir y está en fase, está recibiendo por lo menos 8.500 pesos del Estado como compensación, como para amortiguar los efectos de este estado de emergencia. Nosotros tenemos, Pedro, yo quiero insistir en eso, 8 de cada 10 familias que están recibiendo recursos por el programa de Quédate en Casa. Mira, Pedrito, para tu tranquilidad, Mozart, las tres grandes fuerzas políticas con vocación de poder están viendo muy parcamente la iniciativa. Sí, porque es que es una iniciativa, Pedro, que pudiera atropellar, óyeme bien, ellos no pudiera lesionar lo que debe sí ser fruto de un gran acuerdo en el país para afrontar el tema de los cambios en todo el sistema de la seguridad social, Pedro. Sí, recuérdate que también tenemos falencia en el área de la salud con las ARS. Tenemos ahí también elementos que hay que mejorar, que es lo que mejor ha ido, pero hay que mejorarlo y es la propia legislación la que lo pide. Entonces, no podemos festinar un proceso que deberá darse para corregir ese entuerto, esa injusticia que está latente ahí, está presente con el asunto de las pensiones, sobre todo para los viejos, que prácticamente los aniquila, los acorrala, los echa a un lado. Todo eso tenemos que verlo, pero así, en términos mucho más amplio, sistémico, no ir con hilachas, porque eso es muy peligroso. Bueno, déjame decirte que en esta coyuntura, los principales promotores
y defensores del sistema de seguridad social dominicano, con todas sus debilidades, lo que quisieran es no someterlo a una tensión que implique un posible salto al vacío. Posible salto al vacío. Lo que yo sí creo, atendiendo a tu reclamo, porque también me parece muy justo preservar con sanidad a los que están vivos y a los que han ahorrado, los que han aportado 15 años de ahorro. Ese es el asunto. Lo que sí parece necesario es que buscar parámetros, hacer estudios más a fondo de la situación. Yo lo que quiero insistir en el argumento. ¿Cuál es el argumento? No descartarlo. El argumento, pero el argumento no es buscarle unos chelitos a la gente que no tiene para que coma. Exacto. Para la comida y medicina, no es eso. Pero no se está supliendo eso, Pedro. No, hace falta óyeme, quien está afectado por el coronavirus, Mozart, tiene que pagar por hacerse la prueba. Mozart, hay 3 millones de personas que perdieron sus empleos. Más de 3 millones. Dominicanos perdieron sus empleos. Pero eso están recibiendo de alguna manera. Algunos de ellos van a recibir 8,000, óyeme, van a recibir 8,500 pesos. Bueno, pero algo pero es una contingencia. De entre los 3 millones. ¿Y tú crees que eso se va a resolver con dentro de los 3 millones que perdieron empleos? Hay una cantidad apreciable que gana mucho más del salario mínimo nacional, que son 7,300 pesos. Yo lo entiendo, Pedrito. Pero todo eso se va a resolver con ese. Esos 8,500 apenas alcanzan. Pero todo eso se va a resolver una provisión de subsistencia. Pero te pregunto, si con eso se va a resolver ese problema, ese tema. Bueno, tú le vas a distribuir ciertos... No, Pedro, no. Por 3 o 4 meses. Por ejemplo, tú lo divides eso en 4. Pedrito, a mí y le agregas 30,000 pesos más. Óyeme, a mí me convendría porque tengo un chele. No tengo un chele, yo quisiera a mí no me parece mala la idea. Parte de lo que tengo ahí guardado en los bancos. El asunto es sustentable. Pero es que ese no es el tema. El tema es... Mozart, la idea no es mala. Pero el problema, la interrogante que tú te haces, como me hago yo también, es si es sustentable. Es decir, no nos puede causar mayores problemas. Pero la idea es buena, porque tú pones... la mejor de la idea es corregir la falencia para que lo puedan del sistema de la seguridad social, corregir esas falencias, corregir ese sistema de pensiones, Pedro, corregirlo. Muy bien, pero no con hilacha, no con parche. De todas maneras, porque nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con el tema de la fiscal, Pedrito. Mozart, de todas maneras, como nos queda poco tiempo, 1 minuto apenas, ya nos vamos. Lo que sí debemos cruzar los dedos para que este asunto de la iniciativa del Poder Ejecutivo sea aprobada. Exactamente, que sea aprobada. Eso es lo más importante. Y el país pueda seguir afrontando esta situación de manera unida. Así es. Ojalá que se produzca lo que ya demandó Fijus hoy, un gran acuerdo nacional, político, para una acción conjunta. Eso me parece interesante. De todas maneras, bueno, hemos concluido, Mozart. Sí, hemos concluido, pero mañana vamos a tocar, vamos a ir a hacer un poquito más allá con el tema de los servicios en la República Dominicana y de cómo este país ha respondido con eficiencia a esos requerimientos. Ahora los invitamos para que continúe con Diario de 4, porque con Diario de 4 vamos a ver ahora cómo va el coronavirus de la voz autorizada, que son las autoridades del locales e internacionales. Del Ministerio de Salud Pública. Nos vemos mañana. Bye bye.